En la Ciudad de México, siendo las 17 horas con 18 minutos, damos inicio a la audiencia que estaba señalada a las 15 horas. Lo anterior en virtud de que su señoría se encontraba presidiendo diversas audiencias, por lo que siendo el día 15 de mayo de 2023, estamos reunidos en la sala de oralidad número 2 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial, control de detención, deducida la carpeta judicial 14 de 23, que se sigue en contra de ello Santiago y Maximiliano por el hecho delictuoso robo calificado cometido en agravio de Alejandro Monte de Oca Casasola y menor de identidad reservada de iniciales MUSS, representado por Víctor Ramírez. Se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas mismas que los acreditan como licenciados en Derecho y fueron debidamente verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. También se informa que dichas identificaciones coinciden con los rasgos fisionómicos de los intervinientes. Finalmente, la presente audiencia será presidida por la juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Muchas gracias. Con los datos señalados por el licenciado Eric, auxiliar de sala, declaro abierta la presente audiencia. Para efectos de registro, sean tan gentiles de individualizarse. Ministerio Público. Sí, señoría, buena tarde. Comparece el licenciado Erasmo, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en Venustiano Carranza, con cédula profesional 40. Gracias. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted, licenciado Ángel, asesor jurídico público, número de cédula profesional. Víctor, papá del menor agraviado. Muchas gracias. Como parte de los derechos que tiene su hijo menor y propiamente usted como su representante, está el de gozar de la asistencia de un asesor jurídico. ¿Está de acuerdo en la asistencia del licenciado Adrián? Sí, estoy de acuerdo. Gracias, y es tan amable de aceptar por el señor y también por la víctima inasistente. Sí, se acepta y protesta el cargo conferido. Muchas gracias, lo tengo nombrado en tal carácter. ¿Y cómo se notificó a Alejandro? Sí, señoría. A través de llamada telefónica realizada el día de la fecha a las 9 horas con 10 minutos, manifestó quedar debidamente enterado. Bien. Advierto que hay notificación realizada de manera legal y pues subsiste nombramiento en favor del asesor jurídico. Como defensa, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, señoría. Soy asesor público, cédula profesional 26. Ya me encuentro enterado de los registros. ¿Es cuánto me acompaña? Gracias. No, yo. Gracias. ¿Su nombre? Al micrófono, por favor. No. ¿Los dos están de acuerdo en que sea su defensor el licenciado Juan Mario? Sí. Gracias, abogado. Acepto y protesto el cargo. Muchas gracias. Datos de cédulas profesionales que tenemos en la pantalla son los que se corroboraron. Sí, señora, son correctos. Gracias. Les dieron a llenar una hojita para sus datos personales. Al ser información de carácter personal, ustedes pueden decidir si la misma se hace pública en esta audiencia o la mantenemos de forma confidencial. ¿Cómo quieren que se traten sus datos, públicos o confidenciales? Reservada. ¿Usted? Reservada. Gracias, así los vamos a mantener. Deben ser datos ciertos donde se les pueda localizar. Si no es así, se presume riesgo de fuga y hay posibilidad de que el Ministerio Público haga peticiones en merma de su situación. Les explico que esta audiencia tiene la finalidad de verificar si a ustedes los detuvieron de manera legal. Si es así, vamos a continuar. Si no fuera el caso, ahí va a terminar. Si ustedes van teniendo dudas, las pueden ir consultando con su abogado. Les pido, por favor, pongan atención a los datos que enseguida nos va a proporcionar el licenciado Ministerio Público, que son respecto al día, lugar, hora y las circunstancias de los hechos por los cuales ustedes han sido presentados. La ley nos dice que esa información se debe repetir por lo menos en 3 ocasiones en esta audiencia. Si me ayudan poniendo atención desde el inicio, vamos a poder avanzar más ágilmente en la medida que no sea necesario que 3 veces les repitan lo mismo. De cualquier modo, les iré preguntando para que me indiquen si avanzamos o si quieren que se repita la información. ¿Tienen dudas hasta este momento? No. Gracias. Entonces ponemos todos atención. Adelante, Ministerio Público. Sí, su señoría, muchas gracias. Esta fiscalía solicita se califique y ratifique de legal la detención precisamente de los señores Diego y Mario. Esto razón, su señoría, del siguiente cuadro fáctico. Es el caso que el día 13 de mayo del año 2023, aproximadamente a las 2 horas con 30 minutos, las víctimas, en este caso el señor y el menor de iniciales MUSS,
caminaban precisamente por la calle de Genaro García y al llegar a la esquina con la calle Cecilio Robelo de la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza de esta Ciudad de México, debido a que caminaba en dirección al Oxxo, ubicado precisamente en esta calle de Cecilio Robelo. Es entonces cuando ambos son interceptados por los ahora imputados, mismos que se paran enfrente de las víctimas aproximadamente a 20 centímetros de distancia, y en el caso de usted, señor Giovanni, saca de la parte delantera derecha de su cintura un cuchillo de una sola hoja metálica con mango de plástico negro y dice: chingó a su madre lo que traigan. Al tiempo que le coloca a usted este cuchillo que le menciono que portaba en su mano derecha a la altura del estómago de la víctima, en este caso del señor. Asimismo, por temor precisamente, la víctima le hace entrega a usted de la cantidad de 1,000 pesos, consistentes en 2 billetes de 500 pesos de moneda de circulación nacional, siendo que a su vez usted, señor, precisamente se refería y se dirige al menor de iniciales MUSS y le dice: apúrate, no te hagas pendejo y dame tu celular. De igual forma, este menor, por temor, le hace entrega de su teléfono celular de la marca Samsung A70 de color negro, el cual fue evaluado pericialmente en la cantidad de 2,400 pesos. Para enseguida precisamente se echan a correr los dos hoy detenidos sobre la calle de Genaro García. En ese caso, los denunciantes precisamente observan que sobre la calle de Cecilio Robelo circulaba la patrulla MX 916 N1, conducida por los policías, en este caso María como conductora y en el asiento del copiloto. En ese momento las víctimas, su señoría, les hacen señas con sus manos para que se detuvieran, lo cual hacen los oficiales, y al llegar las víctimas con ellos les indican y les señalan que a las 12 personas que corrían refiriéndose a los hoy imputados sobre la calle de Genaro García, les habían precisamente robado momentos previos sus pertenencias, amagándolos con un cuchillo. Es así que los oficiales descienden precisamente de su unidad y comienzan su persecución pie a tierra, logrando detener a los hoy imputados a las 2:35, precisamente sobre Avenida Genaro García, pero del lado de la acera ya de la calle Cecilio Robelo, en la misma colonia y alcaldía Venustiano Carranza. Al hacerles esta revisión, posterior a su detención, su señoría, les encuentran precisamente que el señor Giovanni portaba en su mano derecha un cuchillo de hoja metálica y a su vez en la bolsa delantera izquierda de su pantalón la cantidad de 1,000 pesos, consistentes en 2 billetes de 500 pesos. Mientras que al señor Maximino, el cual fue detenido precisamente por la policía, le encuentra en su poder, en la bolsa delantera derecha de su pantalón, un teléfono celular, propiedad en este caso del menor víctima. Es así que al ser detenidos y precisamente encontrándole estas pertenencias, las víctimas se aproximaron a los mismos, reconociéndolos como las personas que los habían robado previamente, y a su vez reconocieron el cuchillo como el que utilizaron para amagarlos. Es así que que dijeron que procederían en contra de los mismos, para que los oficiales precisamente a las 2:38 minutos, les hicieran saber sus derechos, para que iniciaran el traslado de dicho sitio hacia la agencia ministerial a las 2:50, y realizando precisamente el reporte de detención a las 3:10 a base zip, proporcionándoles un folio para ambos imputados,
el 2305000922 y a su vez un reporte ante el Registro Nacional de Detenciones para cada uno de los imputados. Finalmente, su señoría, arriban a la Coordinación Territorial Venustiano Carranza 3 a las 3:25 para que se inicie la carpeta a las 3:33 y posterior precisamente a las entrevistas recabadas de los policías remitentes, así como de las víctimas, en este caso el señor y el padre del menor víctima, quien formularon denuncia en contra de los imputados, se verificaron las condiciones de flagrancia de los hoy detenidos a las 7:30, bajo la hipótesis establecida en el 146, párrafo primero en su fracción segunda, en su inciso B, en el sentido de que fueron detenidos inmediatamente después de haber cometido el delito, encontrándoles el tipo de su señoría instrumentos y objetos del delito, así como señalados por las mismas víctimas. De igual forma, a las 8 de la mañana, posterior a la denuncia presentada por las víctimas, se realizó el acuerdo de retención en contra de los hoy detenidos bajo las hipótesis, su señoría, del numeral 220 en su párrafo primero, así como las calificativas del artículo 224 en su inciso A, fracción octava, en su hipótesis en contra de transeúnte y fracción novena respecto de teléfonos celulares, así como el 225 en su fracción primera respecto a la hipótesis de violencia moral. Asimismo, relacionado con los numerales artículo 15 en su principio de acción, 17 fracción primera delito de carácter instantáneo, 18 párrafo primero delito de acción dolosa y párrafo segundo en su hipótesis de dolo directo, en un grado de participación conforme al 22 fracción segunda a quienes lo realicen conjuntamente, y sancionado con pena privativa de libertad conforme al 220 fracción segunda, 224 inciso A y 225 en su párrafo primero, todos estos del Código Penal vigente para esta Ciudad de México. Asimismo, señoría, le hago saber que quedan a disposición los hoy imputados a las 2:50 del día de hoy, 15 de mayo del 2023. Este segmento fáctico, señoría, así como el jurídico, y nuestra petición se encuentra sustentada en datos de prueba, que en específico le señalaré. Todas estas entrevistas fueron tomadas el 13 de mayo del 2023. Respecto al señor, que es la víctima del delito, el señor padre del menor de iniciales MUSS, el señor Víctor, así como la de los oficiales Estas entrevistas, su señoría, fueron las que sustentaron el segmento fáctico que le he hecho saber y que no varía en ninguna circunstancia ni horarios, por lo cual, si no existe oposición de las partes procesales, solicitaría se tuvieran por reproducidas, ya que es el mismo hecho al que he hecho referencia. ¿Hay oposición, asesor? Una posición, señoría. Defensor. ¿Tiene inconveniente? Adelante, gracias. Para lo cual, su señoría, me abocaría únicamente como otro dato de prueba para esta etapa procesal el informe policial homologado rendido por la policía María y precisamente el policía del fecha 13 de mayo del 2023, en el que adjunta la respectiva cadena de custodia en contra, mediante la cual pone a disposición tanto el cuchillo, los 2 billetes que fueron sustraídos, así como el teléfono celular en poder de el imputado, el señor Maximino. Y finalmente, su señoría, se me olvidó mencionarle, la de entrevista también del adolescente de iniciales MUSS, quien rinde su entrevista en presencia de su señor padre y formula la denuncia respectiva en contra de los hoy imputados, sin variar ningún hecho en cuanto al manifestado. Por lo cual, su señoría, reiteramos nuestra petición de que se califique y ratifique de legal la detención de los hoy detenidos. ¿Es cuánto? Gracias, asesor.
Señoría, como ya relatado por la Fiscalía y los datos de prueba expuestos, solicito respetuosamente califique de legal la detención. Es cuanto. Gracias, defensa. Nada que manifestar, señora. Bien, muchas gracias, señores. De acuerdo a la información que hemos escuchado, la forma en la que ustedes fueron detenidos es una detención que resulta legal. El código establece en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, que la detención es legal si ocurre inmediatamente después de cometerse el delito, en razón de que las personas sean señaladas por las víctimas y al momento de detenerlas se les encuentra en su poder objetos e instrumentos del delito. La referencia que escuchamos de las dos personas que sufren este hecho que tiene apariencia de delito hasta este estadio procesal, pues es que efectivamente hay un actuar de apoderarse de sus pertenencias, que esto lo informan a los dos oficiales, María al advertir su presencia. Establecen los policías que hay un seguimiento de ustedes, es decir, no se interrumpe la búsqueda o persecución, y al momento de detenerlos refieren los policías que al señor Giovanni le encuentran el cuchillo, así como 2 billetes de 500 pesos, y al señor Maximino le encuentran el teléfono celular, que fueron reconocidos por las víctimas, de tal modo que se reúnen los requisitos que establece la ley y por esa razón es legal la forma de su detención. La retención se refiere al tiempo que ustedes han estado a disposición de las autoridades. En primer lugar, respecto de los elementos policíacos, cumplieron con el protocolo de detenerlos, informarles sus derechos, hacer un registro de su detención y trasladarlos ante el Ministerio Público. No se advierte alguna dilación indebida en cuanto a los tiempos que fueron utilizados por los policías y a partir de las 3 de la mañana con 25 minutos del día 13 de mayo es que se empiezan a contar 48 horas, que es lo máximo que ustedes pueden estar retenidos. Esas 48 horas hubieran vencido el día de hoy, 15 de mayo, a las 3:25 de la mañana. Sin embargo, desde las 2:50, señaló el Ministerio Público, los ingresan a esta sede. La audiencia incluso se solicita antes, a las 0:35 de este día 15 de mayo, en cuyo caso pues no está excedido de forma alguna el plazo constitucional. Se realizó por el Ministerio Público un acuerdo de verificación de flagrancia, otro en donde se justificó retención, y en tales circunstancias pues es legal la forma de su detención. Ratifico la retención, les da esto a ustedes el carácter de personas detenidas y más adelante en la etapa de medidas cautelares les voy a explicar si hay posibilidad o no de libertad. Quedan todos notificados y pregunto a la gente del Ministerio Público si tiene otra petición que hacer. Sí, señora, oportunidad para formular imputación. Gracias. Formular imputación quiere decir que les expliquen otra vez los hechos, es lo que les decía al inicio de las repeticiones. ¿Quieren volverlos a escuchar o podemos seguir avanzando? Seguimos avanzando. ¿Usted, Maximino, está de Seguimos acuerdo? avanzando. Bien, muchas gracias. Clasificación jurídica es tema técnico, ¿requiere reiteración este defensor? No, señora. Asesor, ¿usted requiere reiteración? Gracias. Entonces van a escuchar de nueva cuenta el nombre de las personas que están declarando en su contra. Adelante. Sí, señoría, gracias. Señor Giovanni y señor Maximino, las personas que declaran en su contra son los policías que los detienen, Óscar, así como las víctimas directas y el menor de iniciales MUSS y el señor padre de este último, Víctor, quienes les formulan la denuncia en su contra. ¿Sería cuántos? Gracias. En cuanto a esto que acaban de escuchar, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no entiendan? No. ¿Usted? No. ¿Aclaraciones o precisiones, defensor? No, señora. ¿Asesor? Una aclaración y precisión. Gracias. Les explico, Giovanni y Maximino, en este momento ustedes pueden declarar y señalarme su versión de los hechos. Si deciden hacerlo y hay algo que ustedes manifiestan y les resulte en su contra, se podría utilizar. Si deciden guardar silencio, no puedo considerar que guardar silencio sea aceptar los hechos. Por favor, tomen consejo de su abogado para que me digan si van a declarar o van a guardar silencio. Adelante. Ok. ¿Deseo declarar en forma libre? Ok, ¿usted, Maximino? Igual. También, el código establece, además de que ustedes eligen la forma, ya les asesoró su abogado, que el Ministerio Público y asesor jurídico podrían realizarles preguntas, pero ustedes tienen el derecho a decidir si las van a responder o no. Si deciden responder, sería su versión, y si ustedes consideran que lo que les están preguntando es en su perjuicio, pueden dejar de responder o incluso de inicio me pueden decir solo le vamos a contestar a nuestro abogado.
y así ya se llevaría a cabo. La ley también me señala que los debo declarar de forma separada. Entonces, defensa, ¿quién iniciaría declarando? Giovanni, por favor. Giovanni, entonces, vamos a retirar al señor Maximino y si ustedes están de acuerdo, que declaren desde su mismo lugar ya para no generar mayor movimiento. ¿Sí están de acuerdo? Gracias. Entonces, se queda el señor Maximino. No, se queda el señor Giovanni y después al señor Maximino. Bien, entonces, a partir de este momento ya no va a poder tener consejos de su abogado hasta que termine de declarar. Okay. Y en este momento yo lo exhorto para que usted se conduzca con verdad en su declaración. Me dijo que de manera libre, ¿verdad? Sí. Adelante, ¿qué fue lo que sucedió? Ok, en esa tarde, ya como aproximadamente de las 11, tuvimos 11 de la noche. de la noche. Ajá. Ajá. Porque ellos igual no sé si le dijeron o que fue sobre la noche, ¿no? Que Ajá. supuestamente, ok. Fue como así que ellos tuvimos una riña, fue una riña, porque el señor está asociado o algo así con un restaurante que está enfrente, ¿Cuál señor? el que está acusando. Ajá. Ajá, tiene un restaurante que está enfrente de casi donde yo vivo también. Que también tenemos un restaurante. Entonces, la riña fue con sus meseros de ese restaurante. El restaurante se llama La Culpable. ¿Pero cuál restaurante? ¿El suyo o el No, de los ellos? de ellos eran con los de la riña. El de ellos se llama La Culpable. Exacto. Ajá. Entonces tuvimos una enfrente de donde vivimos, que es 24 de Genaro García. Ahí tuvimos y empezamos a decirnos de palabras y todo. Ellos después se fueron, nosotros nos metimos y aproximadamente como no estaría seguro, después de unos 10 minutos que pasó 5 minutos, ellos llegaron, los meseros y todos, a golpear donde estamos a nuestro restaurante. Llegaron a golpear la puerta y forzar a que se abriera la puerta. Inmediatamente llegó una patrulla y dijo el señor, ya quedé con la patrulla, ya se van a chingar. ¿Cuál señor? El señor presente que está demandando. Al estar eso, nosotros no abrimos la puerta, estábamos ya arriba completamente. Entonces, al gritar varias veces y golpeando la puerta, mi papá, espantado, bajó y dijo, ¿qué pasa, señores? Y ellos dijeron, que bájense y vengan, hijos de su pinche madre, que les vamos a romper la madre. Así ellos declaraban, los meseros junto con el señor, porque él decía, ya se chingaron, ya hablé con los de la policía. Aclaro una cuestión, no sé si así, es que ellos tienen como sobre las noches es un bar, y entonces como que tienen yo creo un acuerdo con la policía por las noches. Yo pienso que eso les ayudó a que, ok, entonces después de eso empezaron a forzar la puerta y ¿cómo se llama? Y así empujarlo. Mi papá espantado bajó y abrió porque le dijeron que la policía le dijo, si no abres, vas a estar, ¿cómo le dijo? Recubriendo o algo así a esto. Y entonces después él decidió abrir. Nosotros ya estábamos en la recámara y sí, abrió. Y inmediatamente entra la policía. Entra la policía y entró hasta arriba, hasta los cuartos y la cocina de mi casa. Subió que es 1 y 2 y hasta 3er piso. Ahí efectivamente, ahí fue cuando nos arrestaron. Adentro de su casa. Adentro de mi casa. Ajá. Y hasta el señor entró y dijo, ya se chingaron. Y entonces hasta al lado tenemos un vecino. Un vecino que tiene un local de helados. Él le permitió a un oficial subir también por su casa, se traspasó a nosotras y ahí fue que nos agarraron. También, o sea, unos fueron aquí y otros fueron por la casa del vecino. Y nos agarraron en mi casa.
Y entonces ahí efectivamente no pudieron decir lo que teníamos porque, o sea, todo eso es mentira y el robo ni siquiera se sucedió ni nada. Nosotros ni vimos si tiene un hijo él. Es más, con él no fue nada. Fueron con los que trabajan ahí en ese lugar. Entonces, al hacer eso, él quiso, o sea, perjudicarnos ya con la policía, que fue a nuestra casa. Esto. Bien, si su abogado tiene preguntas, ¿le va a contestar a su abogado? Sí. Bien, ¿tiene preguntas que hacer, licenciado Juan Mario? Sí, señoría. Acérquese el otro micrófono para que cada uno tenga uno. Gracias. Si escucha que dicen objeción los licenciados de esta mesa, no responda hasta que yo le dé la indicación de si lo puede hacer o no. Ok. Adelante. ¿Conoce, había visto con anterioridad a las personas con que tuvo la riña? Conteste. Sí, ¿Desde cuándo? como 2 meses anterior, ¿Cómo se llama el restaurante? la culpable, ¿Y el de usted? a Chilaquiles de Valbuena. ¿Chilaquiles qué? De Valbuena. ¿A qué distancia se encuentra su restaurante al negocio de estas personas? Sí, no sé en metros, pero es como enfrente, es una calle, la otra calle de Avenida, enfrente como a 2 casas a la izquierda. ¿En la misma calle? Sí, en la misma calle está como unos, no sé cuántos en metros, pero unos, no sé, es como al otro calle, al otro lado de la calle, como a 2 En la casas. acera de enfrente. Ajá, como a 2 casas al lado, ahí está. Ok. Ujú. ¿Quién más se encontraba, si se encontraba alguna persona más, aparte de su papá, dentro de la casa? Oh, una hermana, ¿Cómo se llama su hermana? Berenice. ¿Berenice qué? ¿Eh? ¿Berenice qué? Berenice Santiago. ¿Berenice? Ujú. ¿Santiago? Sí. ¿Cómo se llama su papá? Tomás. ¿Más qué? ¿En dónde lo arrestaron a usted específicamente dentro del inmueble? A mí fue en la cocina, de la parte de arriba. ¿Es cuánto, señor? Me voy a permitir hacer una de aclaración. O sea, en donde está el negocio de los chilaquiles de Valbuena, ahí mismo viven ustedes. Sí. Tiene una planta y otra planta. La abajo es el restaurante. Arriba son lo que es la vivienda de nosotros y todavía la cocina, que es la parte de otra vez de arriba. Ok. ¿Tiene más preguntas, No, defensa? señor. ¿Al Ministerio Público le va a responder? No, ¿Y al asesor jurídico? no. Bien, muchas gracias. Damos por concluida su declaración. Pasamos, por favor, al señor Maximino. ¿Algo? No. Gracias, señor Maximino. En este momento lo exhorto para que usted se conduzca con verdad en su declaración. Me dijo que libremente, ¿verdad? Adelante, explíquenos qué fue lo que pasó. Sí, pues lo que pasó fue que, bueno, en sí estábamos en el establecimiento de los Chilaquiles, un restaurante llamado Los Chilaquiles, que es propiedad de la hermana de mi primo, ¿Propiedad de quién? de mi hermana de mi primo. Bueno, he rentado ahí el lugar. La hermana de su primo. Entonces, yo estaba de visita ahí, yo en sí no vivo ahí. Entonces, estábamos adentro del establecimiento y cuando escucho que empiezan a hacerse de palabras, yo salgo pues igual a ver qué había pasado, qué es lo que había sucedido. Y en eso se empezó como una tipo así, pues agresión. Y pues ya cuando vimos que venía la policía, pues nos encerramos al establecimiento de los Chilaquiles, que le digo. Sino ahora sí que el enfrentamiento fue con los de un restaurante que está enfrente, que igual desconozco el nombre. Como le digo, no radico ahí, sino yo iba de visita igual.
Entonces, pues nos encerramos, me dijeron, pues métete, ¿no? Pues ya nos encerramos y y ya más tarde, en unos cuantos minutos, vienen los muchachos pues, me imagino que meseros de ahí, porque pues venían todos de negro. Empezaron ahí a tocar la puerta y a empezar a golpearla diciendo que pues saliéramos, pero pues estaba con los oficiales. Dijimos, bueno, tratamos de arreglarlo verbalmente, pero pues también nos empezaron a insultar. Y pues simplemente no salimos, simplemente pues quisimos ahora sí que escondernos. Y con la ayuda de la autoridad, pues sí nos empezaron a decir que pues saliéramos de ahí. Entonces, pues no, o sea, pues nos privamos, ¿no? Así que pues dijimos, no, bueno, pues ya nos van a tener. Entonces, en esto, no recuerdo si fue no escuché bien si fue un oficial o fue uno de los del establecimiento del restaurante que dijo que si no le abrían el restaurante para pasar por nosotros, nos nos le iban a acusar de encubrimiento. Entonces, en lo que nosotros estábamos pues allá arriba en la azotea, empezamos a ver que empezaron a entrar los oficiales y nos sacaron del establecimiento, arrestados allá adentro. Entonces, pues ya estando arrestados, pues ya ya no resistimos no nos resistimos al arresto, de hecho, y pues nos llevaron a la procuraduría. Ahora lo que pues, digo, no sé si lo que nos están acusando, pues, o sea, jamás fue un asalto. ¿Sería todo? Sí, Le va a hacer preguntas, ¿su abogado se las va a responder a su licenciado? sí. Sí, adelante. Sí, a la primera, si recuerda cómo se llama la hermana de su primo. ¿Su hermana de primo? De su primo. Berenice. Berenice, No le ¿qué? puede dar respuestas, Giovanni. ¿Berenice qué? Aparte de la señorita Berenice, ¿había alguna otra persona más al momento de la detención? Sí, mi tío, ¿Cómo se llama su tío? Tomás. ¿Tomás qué? ¿En dónde específicamente fue detenido usted? Yo fui detenido en la parte de la azotea del establecimiento, restaurante. ¿Es cuántos? A ver, otra pregunta de aclaración. ¿Sabes tú cómo se llama la calle donde está ese establecimiento? No, la verdad, como le digo, fui de visita y no lo conozco bien, no, o sea, no. Sé que el restaurante se llama así, pero no sé realmente cómo se llama la calle. Ok. ¿A los licenciados Ministerio Público y Asesor Jurídico les va a responder preguntas? ¿No? Bien, damos por concluida entonces la declaración de ambos. Una vez que se ha materializado el derecho, ¿tiene alguna otra petición que hacer, Ministerio Público? Sí, señoría, oportunidad para vincular a proceso a los hoy detenidos. Gracias. Vamos a escuchar mayor información que nos va a dar el Ministerio Público con la que está sustentando esta petición de vincularlos a proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se enfrenten un procedimiento. Una vez que escuchemos la información, les voy a pedir que tomen consejo de su abogado para que me indiquen cuándo les voy a resolver su situación legal, que podría ser en esta misma audiencia, una nueva fecha en 72 horas o el doble, 144 horas para que ustedes puedan traer pruebas. Entonces, vamos a escuchar la información y ya enseguida les haré la pregunta. ¿Podemos dar por reproducido lo fáctico, lo jurídico y probatorio, asesor? ¿Defensa? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ustedes quieren que se repita la información o seguimos avanzando? Seguimos avanzando. ¿Está de acuerdo? Vamos a avanzar. Gracias. ¿Usted está de acuerdo en que demos por reproducido? Sí, señoría. Entonces escucho, ¿qué más tiene? Sí, señoría, tenemos los siguientes datos de prueba para sustentar la solicitud. Primeramente, una entrevista recabada a la señorita como testigo de capacidad tomada el 13 de mayo del 2023, en la que en lo medular menciona que precisamente es novia de la víctima Alejandro Montes de Oca Casasola,
desde hace aproximadamente 2 años y sabe y le consta que su novio puede tener la capacidad de tener consigo la cantidad de 1,000 pesos, ya que trabaja en un restaurante y tiene el cargo de jefe de turno. Así también, su señoría, tenemos una opinión técnica en materia de evaluación forense del 14 de mayo del 2023, elaborada por el perito José, respecto a que tuvo a la vista un teléfono celular de la marca Samsung, modelo A70 de color negro usado, en regular estado, con su display, es decir, su pantalla estrellada, valuándolo en la cantidad de 2,400 pesos. Tenemos también la opinión en materia de contabilidad rendida por la perito del 13 de mayo del 2023, en el que menciona a su señoría como conclusión, que respecto al importe total de la suma de los billetes escritos y puestos a disposición, asciende la cantidad de 1,000 pesos, refiriéndose a los 2 de billetes de 500 que tuvo a la vista. Tenemos la opinión en materia de criminalística de campo por la perito precisamente del 13 de mayo del 2023, en el que menciona que tuvo a la vista precisamente un objeto consistente en un cuchillo de 33 centímetros de longitud total, que presenta una hoja metálica de un solo filo liso, con terminación en punta, con dimensiones de 14 centímetros por 2.5 centímetros en su parte más ancha, con la leyenda Stainless Steel. Una empuñadura de plástico de color negro de 14 centímetros de longitud por 2.5 centímetros de ancho. Concluye, su señoría, que respecto a este cuchillo que se tuvo a la vista, este puede ser considerado como un arma, dependiendo de la intención del portador del mismo, y en su segunda conclusión refiere que el cuchillo que se tuvo a la vista es de los precisamente que pueden ocasionar lesiones de tipo cortantes, punzocortantes, y con la empuñadura incluso lesiones por contusión, dependiendo de la fuerza que se le imprima a la agresión. Así también, su señoría, tenemos 24 impresiones fotográficas tomadas por el perito Jorge el 14 de mayo del 2023, donde se observan en estas impresiones en blanco y negro tanto el cuchillo puesto a disposición que fue descrito en los 2 billetes de 500 pesos, así como el teléfono celular de color negro a que hemos hecho referencia. Y finalmente, su señoría, un informe rendido por los agentes de la Policía de Investigación de fecha 14 de mayo del 2023, en el que su señoría se trasladan al lugar indicado como el de los hechos, determinando precisamente que se trata de vía pública y mencionando que se encuentra precisamente un video, se menciona que en el lugar de los hechos ubicaron la cámara ID 11930 y que acudieron precisamente al C5 para observar este video del día de los hechos, 13 de mayo del 2023, entre las 2 y las 3 horas, donde se menciona precisamente que al haberlo revisado, esta cámara se encuentra observando sobre la calle de Cercilio Robelo, con dirección de oriente a poniente, por lo que no observa el momento en que ocurren los hechos que se investigan. Y finalmente, un segundo informe rendido por los agentes, su señoría, Cristian y Noé Andrade, fechado el 14 de mayo del 2023, en el sentido, su señoría, de que precisamente se trasladaron al lugar indicado como el de los hechos,
señalando que se ubicó un inmueble marcado con el número. Se trasladó a dicho lugar referido como el de los hechos y de este inmueble marcado que le he mencionado, donde tocó en varias ocasiones sin que le pudieran permitir el acceso, por lo que no fue posible recabar alguna videograbación privada que es respecto a las cámaras que se localizaban en ese predio. Estos serían todos los datos de prueba, su señoría, para esta etapa procesal. Solicitándose emite el acuerdo de vinculación al proceso, toda vez que no existe alguna causa de ilícito que favorezca a los hoy imputados o bien una causa de extinción de la acción penal. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. En ese último informe de Policía de Investigación dice que acude al lugar de los hechos y que el lugar de los hechos es... No, su señoría, perdón, aclaro que se traslada al lugar donde ocurrieron los hechos, donde precisamente revisó la videograbación del ID 11930, que no fue útil, y que ubicó precisamente un inmueble marcado con el número 4 de la misma colonia Jardín Balbuena, donde observó cámaras de videograbación particulares, pero tocó en diversas ocasiones y que nadie atendiera su llamado, por lo que no fue posible recabar alguna videograbación de carácter privado. Ok. ¿Es cuántos? Gracias. Bien, ya escucharon la información, Giovanni y Maximino, por favor, pregunten a su abogado para que me indiquen cuándo les voy a resolver su situación legal. 144 horas. ¿Usted, Maximino? 144 horas. Bien, ¿la defensa va a solicitar algún auxilio judicial? Sí, señoría. No obstante que ya, como se escuchó el Ministerio Público, que un policía de investigación ya observó la videocámara del ID 11930, esta defensa solicita a su señoría tenga bien girar oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que envíen dicha videograbación del día 13 de mayo del 2023 de 2 a 3 de la mañana, la cual deberá ser incorporado a través del monitorista respectivo. Asimismo, solicito a su señoría tenga a bien girar oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a efecto de que le envíen la geolocalización de la patrulla MX-916-N1 de las 2 a las 3 de la mañana del día 13 de mayo del 2023. ¿Es cuánto, señor? Bien, atiendo a la petición de auxilio judicial, tomando en consideración que hay cercanía y que obviamente son los elementos involucrados. No quiere decir esto que esté admitiendo prueba, únicamente me pronuncio respecto a auxilio judicial y por lo tanto ordeno la generación de los oficios respectivos bajo medida de apremio de 1000 unidades de medida y actualización en caso de no remitir la información o señalar la razón que lo impida en los horarios que han sido referidos por la defensa. Y tomando en consideración la petición de 144 horas, pregunto a la Fiscalía cuál es su postura en cuanto al régimen cautelar. Su señoría, esta Fiscalía se pronuncia por la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a razón de las circunstancias como se dieron los hechos al haber utilizado un arma al momento del evento delictivo los hoy imputados. Gracias, asesor. De acuerdo con la medida cautelar, señoría. Defensa. No estoy de acuerdo con la medida cautelar propuesta por la Fiscalía, tomando en consideración que por jurisprudencia emitida por la Corte no se ha establecido precisamente lo que quiere decir arma, es decir, debe de complementar dicha normatividad del legislador. Su señoría, le pido una medida cautelar menos lesiva a los derechos de mis representados. ¿Es cuánto? Bien, advierte entonces esta juzgadora que tomando en consideración la postura de agente del Ministerio Público, esta juzgadora concuerda con la misma, no obstante ser sabedora precisamente del contenido de la jurisprudencia a que hace referencia la defensa. Lo anterior en razón a que justamente la propia jurisprudencia nos habla de una circunstancia que implique un vacío legal, es decir,
que no esté específicamente determinado por el legislador el tipo de arma o alguna descripción que se realice. No obstante ello, en el caso concreto, advierto que si bien la pretensión del Ministerio Público incide en el artículo 225, fracción primera, también se advierte que conforme a la fracción segunda se establece que el delito se cometa por una persona armada, razones por las cuales pues obviamente ahí no hay algún vacío legal y corresponden precisamente a una misma fracción del mismo numeral, el 225. Aunado a lo anterior, de manera concreta, en el caso particular, Stephanie Montserrat Santoyo Sánchez, perito en materia de criminalística, ha establecido las características de dicho objeto y ha señalado que efectivamente el objeto que fue relacionado con los hechos tiene la característica de ser un arma. Razones por las cuales, atendiendo a que específicamente estamos en presencia de un delito cometido a través de medios violentos, con el criterio que refiere que por arma vamos a entender no solo a las de fuego, sino cualquier objeto determinado para agredir o atacar, es que esta juzgadora atiende a la petición y en consecuencia impone prisión preventiva de carácter oficioso, lo cual quiere decir que van a permanecer en esta sede internos hasta en tanto se resuelva su situación jurídica. De permanecer estas condiciones implicaría que esta medida prevalezca durante todo el tiempo que tarde en tramitarse su procedimiento y esto no podría ir más allá del plazo máximo de 2 años, salvo que sea para generar condiciones en favor de su defensa. Quedan notificados del contenido de lo resuelto en el entendido que esta es una resolución que resulta apelable y finalmente fecha, licenciado Eric, por favor, para la próxima audiencia. Sí, señora, sería para el día 19 de mayo de 2023, 10 horas, sala 2 disponible. Bien. Entonces nos vemos el día 19 de mayo a las 10 de la mañana en esta misma sala que es la número 2 o la que resulte disponible, quedando notificados y apercibidos intervinientes técnicos de su obligación de asistir. En caso de no hacerlo, se podría imponer medida de apremio de hasta 20 unidades de medida y actualización. Queda notificado representante legal del adolescente, orden de notificación al señor Alejandro Montes de Oca Casasola y finalmente los oficios de traslado para Giovanni y Maximino. ¿Alguna petición antes de cerrar este segmento de audiencia? Únicamente copia simple de señoría, gracias. Gracias, licenciado. Misma petición, señoría, gracias. Gracias. ¿Alguna duda que tenga, señor No, Víctor? señora, muy amable, gracias. Gracias. En los mismos defensa. términos que las partes técnicas. Gracias. ¿Alguna duda que tenga, señor Giovanni? No. Maximino, ¿alguna duda? No. Gracias. Queda autorizado audio y video en favor de los intervinientes técnicos. Siendo las 18:08, cierro la presente. Pasen buena tarde. Solicito a los presentes se pongan de pie para que su señora se retire de esta sala de audiencia. Sí, háblele y que